Héctor, ayer estuvo Omar García Harfuch aquí. Sí, fíjate que estuvo en la mesa de seguridad que diariamente presente el gobierno del Estado. Y vino de alguna manera a presentar el programa nacional de seguridad. Antes había estado por allá en Sinaloa, en Culiacán, y venía asistido, acompañado del secretario de la Defensa, del secretario de Marina, etcétera, etcétera. Fíjate que el Plan Nacional de Seguridad, Luis Alberto, viene precedido de una gran promoción. Están considerando que pudiera ser un intento serio de enfrentar el flagelo de la delincuencia. Están presentando a García Harfuch como un super policía. Lo están presentando como un hombre muy poderoso, que todo estará coordinado por él, que tanto la Secretaría de la Marina como la Secretaría de la Defensa, las entidades federativas a través de sus policías deberán estar coordinadas bajo la supervisión de García Harfuch. Yo nomás te comento al día de hoy, tiene 10 días la actual presidenta, ya casi llegamos a los 700 homicidios violentos. En Sinaloa tenemos aproximadamente 200, en 30 días, 200 homicidios violentos, 260 personas desaparecidas, 200 familias que se han ido, que han pasado, pérdidas de 500 millones diarios de pesos, pérdidas de empleos, etcétera, etcétera. Entonces, el reto que se está planteando con este plan nacional es un reto muy, muy grande, difícil, con muchas aristas. Está sustentado en 4 pilares. El primer pilar le llaman combatir, prevenir las causas delincuenciales. La creación de una subsecretaría que se va a llamar de investigación e inteligencia a nivel nacional. La consolidación del gabinete de seguridad en coordinación con las entidades federativas y el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Que lo hemos discutido. Quiero decirte que ¿cuál sería tu valoración para estos cuatro pilares no son nada nuevo en los diferentes programas de seguridad que se han implementado desde el tiempo de Calderón, de Fox, de Peña Nieto, y ni del propio presidente López Obrador en su momento. A ver, el Centro Nacional de Inteligencia siempre ha existido con diferentes denominaciones. Recuerden que el superpolicía que se creó en el tiempo de Calderón hoy está esperando una sentencia que pudiera ser de cadena perpetua o 20 años. Que mañana, ¿verdad? Mañana, ¿verdad? Ese es el gran policía que tuvo en su sexenio Calderón. Hoy, ¿en dónde está? A García Harfuch lo están presentando como un superpolicía también, y con todas las atribuciones. Yo me pregunto, las causas generadoras de la delincuencia en el sexenio anterior no se combatieron entonces. Sí, es cierto, no eran originarios de esa administración, pero tenemos cuando menos 3 sexenios con esa postura de combatir las causas. Entonces, no... En el pasado no se combatieron, bueno, está clarísimo. Pero en estos 6 años sí. En estos 6 años del actual presidente... Pero dijo que va a continuar, García. Va a continuar, pero nada más que cerramos con casi 200,000 homicidios violentos. Totalmente. Entonces, ¿en dónde está
la otra parte que me llama mucho a mí la atención, la coordinación con las entidades federativas. Esa coordinación se ha llevado, se ha traído, se ha mencionado y en la vida real no ha sucedido. Pero ahora tenemos un grave problema. En la administración pasada se desmantelaron, a nivel nacional, se desmantelaron las policías municipales, las policías estatales, las policías de seguridad. Desaparecieron el Fortasur, el Fortamun, el Fortasec. Entonces, el combate a la delincuencia tiene que ser de adentro hacia afuera, de las entidades federativas hacia lo mayor. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esta coordinación? ¿Cómo se va a hacer si las policías municipales se rascan con sus propias uñas con el escaso presupuesto que tienen? Esto implica... No se está hablando de eso. Vamos, ¿cómo ves, Salvador? Bueno, primero... Después de los chilaquiles. Primero, gracias por muchas cosas. Por el desayuno, ¿no? Gracias a tu equipo de producción, gracias por la invitación, Luis Alberto, un honor, como siempre. A Bulmaro lo conozco desde hace mucho tiempo, es un placer. A Héctor no lo conocía personalmente, pero lo leo regularmente en sus redes sociales. ¿Cómo te perdiste lo escucho del ministro? Lo escucho en tus programas y en otros espacios que tiene. Y la verdad te agradezco mucho, ¿no? Te agradezco mucho, es un honor, es un placer. Y bueno, varias consideraciones en relación a lo que señala Héctor, a lo que yo asumo que comentará Bulmaro, lo conozco. Varias cosas. Primero, el beneficio de la duda, lo contamos ahí dentro, es un personaje nuevo que va entrando, pero viene precedido con un ejemplo de éxito en la Ciudad de México. Así es. La Ciudad de México salió de la nota roja, la Ciudad de México salió de los noticieros, la Ciudad de México era una de las ciudades más peligrosas del mundo y, digo, de manera progresiva, pero el último responsable fue Omar García Harfuch en un ejercicio muy exitoso en la Ciudad de México. Yo vengo regresando hace muy poco a la Ciudad de México. Debo de decir que hacía muchos años que no iba yo muy preocupado, muy angustiado, iba yo con mis menores hijos. Te puedo decir que transité el centro histórico de la Ciudad de México sin mayor problema, que transité varias colonias de la Ciudad de México sin mayor problema. Hay una percepción generalizada de seguridad en la Ciudad de México y eso es mucho que decir. Después de todo lo que vivimos, aquellos que los asaltos eran cotidianos, los asaltos bancarios, había personas que hasta 4 bancos robaban en un día con una carta, ¿no? Pero bueno, y que volvió con Mancera, ¿verdad? Y que con Mancera y ya con Harfuch y Claudia Sheinbaum se estabilizó. ¿Te acuerdas Hay que decirlo, en qué momento explicó que tiene que ver con un caso mediático precisamente con Cuauhtémoc Cárdenas y con el caso Stanley? Que ahí es cuando despega mediáticamente la inseguridad en la Ciudad de México. Y mira, después de tantos años después se viene más o menos a apaciguar con una persona que, hay que darle el beneficio de la duda, viene precedido de un antecedente exitoso. Además, es evidentemente cercano a la presidenta, fue su delfín para gobernar la Ciudad de México. Por X o Y sectores no lo dejaron llegar. Me parece que es conveniente que no haya llegado por el ejercicio que vino desarrollando exitoso. Ahora, el día de ayer o antier, en su primera presentación, en la mañanera, hace un ejercicio sumamente interesante. Por error o por no error, presenta los estados más violentos, ¿no? Los estados más violentos que casualmente o generalmente, o en estos datos presentados, que después dijo, quítenme esa transparencia, quítenme esa presentación, eran estados gobernados por Morena, después se equilibra con estados gobernados por la oposición y también por Morena. Sin embargo, ¿esto a qué nos refiere? Haya sido un error, ¿saben dónde empezar? O sea, eso nos tiene claro que por lo menos saben dónde comenzar. Otro dato muy interesante, afortunadamente, por cuestiones de comunicación, tengo algunos contactos al interior del Ejército Mexicano. El Ejército Mexicano ha recibido con bastante entusiasmo y amabilidad, esto dicho por el Ejército Mexicano, obviamente a su interior, no lo van a declarar de manera externa, pero han recibido el nombramiento con mucho agrado. ¿Esto a qué nos va a referir o a qué nos va a meter? A que haya una conexión precisamente, ¿no? En esta coordinación, que es uno de los puntos que señala Héctor, que señaló Omar García Harfuch. ¿Qué tiene que ser, Omar? ¿Dónde ha fallado toda esta conexión? ¿Dónde ha fallado esta coordinación que tanto se ha dicho? ¿Y por qué no ha sido nueva? ¿Por qué no se ha logrado concatenar? El Ejército sabe todo.
El Ejército y la Marina saben todo. El Ejército y la Marina saben dónde están los objetivos, cómo actúan, dónde se movilizan, dónde están y cómo actuar con ellos. Pero donde se rompe la línea de comunicación de mando es en las fiscalías. Entonces tendrá que haber una comunicación y este establecimiento de coordinación con las fiscalías. Y evidentemente el secretario se volverá muy poderoso porque de alguna u otra manera, en coordinación con las Fuerzas Armadas, tendrán, nos guste o no, injerencia en la designación de nuevos fiscales en diferentes estados, para que entonces sí, la información que tiene el Ejército pueda comunicarse con las fiscalías, porque evidentemente no hay confianza con los fiscales en todos los estados de la República. Evidentemente no hay confianza con las policías estatales y evidentemente no hay confianza con las policías municipales. ¿Le sigo o me detengo? Está bien una introducción. Bulmaro. Atención a las causas, dice el primer punto. Ya se fijó esto, muy buenos, originales. Atención a las causas ya fue un punto que desarrolló el presidente López Obrador, y pues dar dinero, reclutar jóvenes, quitárselos a la mafia, decía él. Consolidación de la Guardia Nacional es un punto nuevo porque antes no existía la Guardia Nacional ni con Calderón ni con Peña Nieto, es decir, es importante que se siga en ese proceso porque ya la vemos en las carreteras, lo vemos en todos lados a la Guardia Nacional. Pero ya tiene 6 años. Y que se fortalezca una función que se perdió cuando se desapareció la Policía Federal, que eran los servicios de inteligencia, que buenos, malos, regulares, se sabía dónde estaban, quiénes eran, cuántos eran los miembros y se usaba la información. Fortalecimiento de inteligencia e investigación, bueno, eso es una tarea urgentísima para el Estado mexicano en todas las regiones. ¿Quiénes son los que operan? ¿Cómo operan? ¿Con quién operan? ¿Dónde están infiltrados? Coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas. Ya empezaron a visitar los estados, a estar en las reuniones de seguridad directamente. Falta un ingrediente aquí que no se va a decir en el plan de seguridad, obviamente, por razones obvias, pero la coordinación con gobiernos extranjeros, sobre todo con los que te venden armas, con los que consumen cocaína, con los que te ayudan a localizar dónde están los personajes centrales de la trama y sobre todo qué hacer en un punto que ahí es donde yo veo y avalo la autoridad que tiene García Harfuch, prestigiado, buen policía, buen experto en seguridad. ¿Cómo hacerle para disminuir la presencia territorial de la delincuencia organizada en México, que según algunas autoridades americanas y demás ya está en el 40% del territorio nacional? Lo que hemos visto en Guerrero, por ejemplo. Oye, queremos que el comandante sea fulano, no, pues totalmente. Queremos que nos dé estas posiciones. Y lo hemos visto en Sonora también en algunos municipios, ¿no? Claro. Donde ha habido crímenes, donde ha habido exigencias de meter comandantes, de meter funcionarios y todo lo demás. Ahí estaría un punto que yo creo que le faltó a la Estrategia Nacional de Seguridad, cómo establecer un sistema de medición para ir disminuyendo la infiltración y la posesión de territorios por parte de la delincuencia en la geografía nacional. Héctor, ¿cómo ves? A ver, con ese background, con lo que comenta Salvador, currículum, sí. Pues no podemos comparar ni remotamente la Ciudad de México con la República Mexicana. 1, 2. García Harfuch no permitió la intervención de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Fue la Policía Civil, fueron las policías municipales, fueron las policías estatales, fue la Agencia de Investigación Criminal la que tenían a su cargo la seguridad de la Ciudad de México. Ojo, por eso presentó números muy aceptables. Ahora, el Plan Nacional tiene muchas, tiene alguna pata coja porque no se está contemplando todo lo que se debería de contemplar. No tiene una vertiente institucional de prevención del delito, el cual es básico. Conste, estamos entrando al segundo piso de la cuarta generación, de la cuarta transformación. Y eso lo dice la presidenta. Lo que está diciéndonos que va a continuar con el programa de su antecesor. No tiene una vertiente de la red penitenciaria del país. No olvidemos que ahí se fraguan, ahí se ordenan y de ahí salen las órdenes para las acciones del crimen organizado
en el exterior. Y eso no lo tiene. No señala cómo va a haber ese programa nacional de vinculación con las fiscalías, algo que decía Salvador. Porque las fiscalías en el país están colapsadas. Yo te puedo decir así tranquilamente que Sonora tiene cuando menos 300,000 carpetas de investigación en trámite. 300,000. ¿Vigentes? Eso claro, sí. ¿Federales? Sonora, del Fuero Común. Sonora tiene un promedio de 4 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes, cuando necesitamos cuando menos 18 agentes del Ministerio Público. Es decir, se viene y se presenta un programa, pero no se están diciendo, a ver, cuáles son los recursos que se van a poner y cómo van a apoyar a las entidades federativas. Y esa es la otra parte de la impunidad, porque realmente quienes llevan al detenido ante la autoridad son las fiscalías. Entonces, necesitamos mucho más fiscales, mucho más preparados, con mucha más experiencia. No olvidemos que la Guardia Nacional originalmente surgió como un cuerpo de apoyo a la Policía Civil. Y en estos 6 años se abandonó total y absolutamente a las policías estatales, a la MIC, a los municipales. Mira, Luis Alberto, en Sonora tenemos 800 agentes de la MIC. 800 agentes de la MIC. Cuando necesitamos, cuando menos, así para dar la pelea, 3,000. Tenemos en Hermosillo el 50% de los policías municipales que se requieren de acuerdo a la extensión y al número de habitantes. Tenemos el 50%. Entonces, es un plan que se presenta en las pantallas, en las expresiones, con grandes expectativas. Y yo desearía fervientemente que realmente esto sucediera, que se empezara a notar la presencia del Estado frente a la delincuencia. Pero aquí nos están diciendo muchas cosas, no sabemos los recursos que realmente se van a aportar, cómo se van a apoyar a las entidades federativas. Mira, Luis Alberto, en Costa Rica tenemos 17 jueces por cada 100,000 habitantes. Nosotros tenemos 1, 2. Entonces, hay una serie de cosas que se tienen que hacer para que este plan funcione. Si no, no va a funcionar. La coordinación lleva el aportar recursos de la Federación de manera muy significativa para que todo lo que se pretende hacer a través de la inteligencia, de la prevención, realmente tenga resultados. La inteligencia como forma de investigación siempre ha existido. Lo que pasa es que a veces se le llama de otra manera, pero si no hay inteligencia, no hay investigación, y si no hay investigación no hay resultados. Entonces, ¿Qué es lo que dice uno de los puntos? ¿Cómo ves esta valoración de Héctor? Fíjate que lo más importante que me parece que sigue siendo nuevo, 6 años no es mucho tiempo para atacar las causas. A ver, vamos a ver, yo creo que eso es lo más importante. Estamos hablando de que hay una subcultura muy profunda en varios estados de la República afín al crimen organizado, ¿no? Desde los 80s en Sinaloa, yo tengo la oportunidad por mi oficio, por mis experiencias, de estar en Badiraguato, de conocer estas profundidades de esta subcultura, de ir en esa carretera y que te digan, mira, ahí está el Partenón del Mayo, y bueno, su mausoleo ya para cuando muera, ya estaba ahí listo y puesto, ¿no? Entre muchas otras cosas que hay que profundizar. Los jesuitas lo han diseñado, lo han escrito, lo han promulgado ya. Hay que atender la descomposición social que estamos viviendo. Atender las causas es rescatar a la familia, rescatar a los niños, rescatar a los jóvenes, cambiar la cultura, modificar la manera de pensar, los valores, respetar la ley. Tú en la mañana presentabas un libro y lo sigues presentando, ¿no? Cerrando brechas generacionales, que habla de situaciones que tienen que ver también con esto. Tenemos que recomponer el tejido social atendiendo a los valores, respeto a la ley, recuperar la familia, recuperar los respetos a las diferentes células y organizaciones familiares. Si no, no va a haber manera, porque tenemos los ejemplos muy lamentables aquí en Hermosillo. Voy a decirlo como eufemismo, Natanael N., como si nadie supiera de quién estamos hablando, tirándole a los policías municipales billetes al piso, y en esta aceptación cultural, los policías se someten, se asumen como que es algo que debe de ser, que sucede.
recogen los billetes del piso, ¿no? Y el que da y el que recibe, de una manera asumida, ya de un comportamiento aceptado, en una flagrante violación a la ley. Eso se tiene que cambiar, se tiene que atacar. Las causas son fundamentales. Si no se atacan las causas, evidentemente nada va a cambiar. ¿Y se están atacando? En 6 años empezaron con programas y todo lo que Bueno, los programas sociales son importantes. La reforma educativa, vamos a ver este sistema educativo humanista, vamos a ver de qué funciona. Ha habido expresiones en relación a los corridos tumbados, en relación a esta exaltación en algunas entidades de la República se han incluso suspendido algún tipo de conciertos, pero hay que modificar, es generacional. A ver, ¿por qué hay jovencitos, perdón, Bulmario, déjame rápidamente cerrarlo con este ejemplo? ¿Por qué hay jovencitos que son captados por el crimen organizado? Yo no los voy a señalar como se ha señalado, yo no les voy a decir sicarios. ¿Por qué hay jovencitos vinculados al crimen organizado? Porque sus padres posiblemente también estén vinculados al crimen organizado y porque sus abuelos posiblemente también estaban vinculados al crimen organizado. Es algo que han crecido, se han desarrollado, han crecido en esa cultura, en esa subcultura y ya lo asumen. Yo lo viví en Oaxaca cuando los niños de la coordinadora apedreaban al ejército y tú te acercabas y les preguntabas a los niños, ¿por qué le estás tirando piedras al ejército? Porque el ejército no deja trabajar a mi papá. ¿Y qué hace tu papá? Mi papá bloquea las calles. Su trabajo es bloquear las calles y bloquear el aeropuerto y el ejército no lo deja trabajar. Esa es una realidad, Bulmar. Pero también ahí, Salvador, por ejemplo, hay mucha desorden. Yo oigo mucho la radio del sur. Mucho corrido con malas palabras, con corrientes así, ofensivos. No en la moral, nada, sino simplemente, ¿quién tolera eso, pues? A la hora de hacer las grabaciones, o que vayan y te digan, necesito que me pongas este corrido 20 veces al día y aquí te va, punto, ¿no? Es decir, yo creo que también ahí se ha relajado mucho el ambiente de la disciplina. Y donde está lo que tú decías ahorita, hay una medida que es buena aquí, dice, implementación de una Academia Nacional de Seguridad para la homologación de los planes y programas de estudio de investigación y análisis de la información, así como para la impartición de capacitaciones especializadas para las instituciones locales y federales. La tuvimos y fue la que mejor eso de muchas partes del país. Y luego, establecimiento de un sistema de evaluación para el desarrollo de las 32 policías, las 32 fiscalías y las 32 sistemas penitenciarios. Eso a mí me da la idea de que va a haber una buena coordinación, pues. Que por fin ya, no es mi departamento, no te metas, la municipal se pelea con la federal porque no es de ellos, hay motín a bordo. Es decir, bueno, que se revise también todo el sistema de prestaciones de las policías, que son de los sistemas peor pagados. ¿Vieron en Veracruz a los policías con resorteras? Sí. Puede ser, parecía una broma de mal gusto. Sí, entonces creo que lo que decía Salvador de los papás, de los abuelos, sí. Pero también hay otra vertiente que es muy importante, la desintegración familiar. Hay un gravísimo problema de desintegración familiar. Sonora tenemos un elevado índice de violencia familiar. Y esos niños que comienzan cometiendo una falta administrativa terminan cometiendo homicidios violentos. El delegado de la PGR nos comentaba ahí en una entrevista, son muchachitos de 14 años, de 16 años, y ya han realizado varios homicidios. Mira, yo creo que este programa lo vamos a ver ya con más elementos de seriedad cuando veamos los recursos que se les van a destinar. Cuando realmente vamos a ver qué apoyo presupuestal traen y qué apoyo le van a brindar a las entidades federativas. Yo estoy en contra del centralismo. Yo creo que las entidades federativas, de manera particular, cada una tiene sus características, sus circunstancias. No es lo mismo combatir un delito, un aspecto delincuencial en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, que en Sonora. Entonces, yo creo que se tiene que hacer un mapa real, verdadero, de cuáles son los problemas que se están generando, por qué está esta descomposición social. Pero, ojo, este programa nacional debe de apostarle, así como dicen que van a reforzar la Guardia Nacional, porque en la Guardia Nacional tenemos un gran problema. Están ausentes de prácticas policíacas.
no saben esos aspectos, pero no porque no quieran, simplemente porque su disciplina, su formación no lleva implícita esas materias, como no lleva implícita en términos general la investigación. Entonces, necesitamos que este programa venga y rescate las policías locales, las policías estatales, las policías municipales. Claro, si tú llegas y lo ofreces... Pero lo traen. No, es que no dicen porque aquí. También son los gobernadores, sí, por el programa. Y sí, tiene razón. Las policías, más que desmantelarlas, se rezagaron. Porque no les dieron. La policía municipal se rezagó en el país, yo creo. Ahora, en el mundo, en todo el país sí, las policías municipales que tendrían que ser, que son en sustancia el primer contacto de la autoridad con el ciudadano, evidentemente están en una situación precaria. Lo comentábamos ahorita en Veracruz, les han dado resorteras con una broma de mal gusto. Este tema de Natanael N. tirando billetes y recogiéndolos. Esto es un tema nacional, pero por eso, a ver, ¿por qué fortalecer la Guardia Nacional como otro de los ejes presentados por García Harfuch? Pues porque no queda de otra. O sea, lamentablemente no queda de otra. No es posible confiar, no es posible. Por eso 4 municipios en Sonora con mando único, por eso tantos otros municipios en toda la República con los policías desarmados. No es posible confiar en las policías municipales, no es posible confiar en las policías estatales, no queda de otra. Entonces ya se tiene el marco constitucional para la Guardia Nacional, no queda de otra. Se tiene que entrar en funciones con ella, sí. La promesa fue hace muchos años fortalecer las policías municipales, no se hizo. Ahora yo espero, si queda algo de oposición en el Congreso, que revisen esa ausencia de capacitación y revisión en un compromiso real y de veras de los gobernadores, de las gobernadoras y de los presidentes y presidentas municipales. Salvador, pero un detalle. Quiere decir que en estos 6 años la Guardia Nacional no tuvo los apoyos requeridos. Si alguna dependencia, tuvo exceso de recursos, de personal, de equipo, fue la Guardia Nacional. Así y los resultados no indican así. Son más de 200,000 muertos violentos en esta administración. Entonces, sí hay que reforzar la Guardia Nacional, pero no tenemos una palabra que no les gusta. Tenemos una policía, de acuerdo a lo que esté estableciendo, el único civil es García Harfuch. Los demás son militares. Todos los de la Guardia Nacional son militares. Entonces, tenemos una historia que no podemos equivocarnos. El artículo 129 constitucional, que habla de la seguridad, de la policía, de la cuestión del ejército en tiempo de paz, desde su origen jamás fue tocado, nunca fue reformado, hasta ahora, fíjate, nomás el tiempo de... ¿Por qué? Porque hay una historia de que el aspecto militar tiene que tener sus funciones muy específicas, pero ya para terminar, yo te diría, si este plan no contempla apoyar a las entidades federativas realmente, con capacitación, con salarios, con recursos, este plan no va a funcionar del todo. Quien tiene la cercanía con el delincuente es la policía local. En el estudio que hizo el Episcopado Nacional, después de 4,000 reuniones, de 2,000 académicos, sugieren, vamos por las policías municipales a rescatarlas. Es lo más inmediato, lo más próximo que tenemos. Vamos por las policías estatales. Ahí tenemos que poner el acento. Llevar todo a nivel nacional no nos va a generar los resultados. ¿Por qué? Porque somos 130, ¿cuántos millones de habitantes somos? Sí, por eso. Bueno, entonces, entonces hay que apostarle que se quieren hacer las cosas bien. Pero vamos a ver si esto no solo queda en un discurso, se queda en una situación mediática, porque los ciudadanos lo que queremos es ver resultados ya, porque la violencia ya quedó, se ve como algo normal, algo que ya es ordinario en la vida de los ciudadanos. Se socializó. Totalmente. Se aceptó. Por lo pronto ya están operando. Visitar estados, reunirte con gobernadores, ir a las mesas de seguridad. Es positivo eso. Darle la formalidad es un buen principio. Totalmente. Aplicar este plan implica, como dice nuestro amigo, recursos,
que te des cuenta que hay policías sin uniforme, patrullas que no sirven, oficinas mal equipadas para cuestiones de inteligencia, de trabajo. Pero sí es cierto, tienes que recuperar a la policía que más sabe de la incidencia de delitos y dónde están los culpables, que son los municipales. Cuando tú denuncias un robo o algo así, fue fulano, te dicen, no, ahí opera la banda esta. Sí, ya saben quiénes son, dónde están, dónde viven. Pero lastimosamente en una realidad que nos duele, a veces están cargados a otras personas. Sí, claro. ¿no? Afortunadamente, una de las entidades, de las instituciones que tiene más apoyo y aprobación nacional es el Ejército. Entonces, yo creo que la ciudadanía, en mi caso en particular, yo le doy el beneficio de la duda a Omar García Harfuch. Espero y deseo que ese pequeño momento de paz que me tocó vivir en un México cuando yo era niño, que después toda mi juventud y adolescencia y etapa adulta se perdió, y estamos hablando de 3 generaciones, sea recuperado de una vez y para siempre, porque creo que estamos en una de nuestras últimas oportunidades, se ha recuperado ahora. Que lo presenten como lo presenten a García Harfuch, como Batman, como el superpolicía, pero que sea eficiente. Yo creo que de entrada, de mi parte, tiene beneficio de la duda. El plan me parece aceptable, son los 4 puntos, tendrá que verse el desarrollo. Que ayer hayan venido entre sorpresa y no, me parece muy bien. Así les vayan cayendo a todos lados, que los agarren con las manos en la masa. El gobernador de Sinaloa se veía bastante desencajado, pues qué bueno. ¿no? Está. Qué bueno. Qué bueno. Por mi parte, ya eso es dentro del ámbito político. ¿Qué vas a hacer con ya se le hacía ¿Qué vas a hacer con él y con la de Guerrero, no? Entonces, y con muchos más y pero eso es lo más urgente. Y fiscales y bueno, ¿no? Pues ahí está la información. ¿Cerramos, Bulman? Gracias. Bueno, pues un buen principio. No, como mexicano, como sonorense, no puedo yo negar el valor de este documento, pero hay que llevarlo a la práctica y estarlo evaluando constantemente porque el hambre organizado y la delincuencia no dan pausas. Cambian los poderes, cambian los gobiernos, cambian las autoridades y ellos siguen actuando totalmente. ¿Cuántos muertos van ahorita? 800. Ya casi le pegamos a los 700. Esperemos que esto mejore. Saludos por allá, te da la bienvenida por acá. Saludos, estimado Alain Ballesteros, invitado de lujo, por supuesto. Alain, gracias, querido amigo. Javier Esquer, estimado, trabajo en el Unison, desconozco detalles del caso de Fernando, pero estoy en otra área, pero soy papá de un niño autista, Asperger, escuchando tu noticiario sobre si es o no. Según sea el caso, no todas las personas autistas de alto funcionamiento se pudieran considerar discapacidad psicosocial. Buen tema, Bueno, buen tema. sí. Qué bueno que lo pusiste a la luz. Sí, no tienes idea Y lo qué que ha falta de impactado. sensibilidad de Yo estoy impresionado, sí, la universidad, por lo menos la rectora ya ayer fue y dijo... Ya por lo menos, necesito dinero, se tardó un rato, pero por lo menos ya. necesito dinero, dijo la rectora. A ver, es importante lo que dijo, pero no tienes idea de los testimonios de los papás. ¿Cómo está el tema diciendo, por fin? ¿Tienes idea de lo que impactó? Y positivamente, por eso vamos a seguir hablando. Muy bien, felicidades por haber puesto el tema en la agenda. Para seguir socializando esto. Gracias. Gracias. Nos vemos el próximo mes, queridos. Gracias. Les recuerdo, mira, yo, para que vean, no me gustó el árbol, como yo. No, están exquisitos, Yo, me toca estar como soy muy escuchando. inconforme, me faltaron nada más los frijolitos. Ya sé. Oye, es que de hecho, para todos los frijoles y Bueno, el próximo jueves, ¿qué te parece No. si presentas? Cada jueves va a estar aquí. Le recuerdo, Árbol de Vida está abierto. Y vamos a traer algo. Está abierto, por supuesto, para usted. De El la mismo paloma, servicio no, de calidad. Está abierto desde Sí, las 8 de la mañana hasta las Para tu 8 Navidad. hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes. De lunes a domingo, perdón. Los sábados y domingos mejor está que abierto, hay. funcionando muy bien. Vale la pena llegar, hacer el esfuerzo, porque sabor único y inigualable. Ya pasó, Paulina. Y esto es nomás un servicio extra, es decir, Árbol de Vida a tu casa, que lo puedes contratar. Perfecto. Te reitero, en el 6622-2490-70. A tu casa, a tu domicilio, a tu boda, a tu bautizo, a tu evento, a tu celebración. Don Bulmaro. Gracias. Oye, Luis, una pregunta. ¿Ya pasó Paulina ahí por enfrente de toda esa área de donde Paulina? está su Ocaña. Paulino Caña? Anda todos sí. los días revisando. Ya pasó, fue la checando. primera. Ah, ya pasó. Sí, fue la primera obra que visitó. Perfecto. Es la Sauceda. ¿Y cómo vamos ahí? En el área enfrente de tu negocio. Ya se Ya nota- se ha avanzado. Mira, ahí y hay que reconocer algo. Ciertamente nosotros le dimos muy duro. Ya no está el titular, pero yo me acabo de enterar ayer. No había, entre tanta información. Sí, ya lo cambiaron. Ya. Lo cambiaron. El gobernador lo quitó. No duró 2 meses. Lo quitó, pero fue el que hizo todo el desastre. Sí. A ver, de veras, no me gusta a mí mencionar un personal, de veras, pero a ver, la crisis que Por generó en favor. el centro de Hermosillo fue titular de la ciudad. Totalmente.
Fíjate, yo le dije, nunca había visto un funcionario, y lo digo como un autocrítico, ojalá, oiga, vaya y visite la obra. Vean lo que están haciendo los trabajadores. No fue. Un día no se paró. No fue, maestro. Entonces, pues gracias a Dios, la gente, para que sepa, el árbol está funcionando, los restaurantes están funcionando también, la casona, la barra están funcionando, dando la batalla, está funcionando también Casa Garmendia. El club también me preocupa. El club, claro, todos están funcionando. Usted vale la pena llegar, yo sé que están las obras, pero vale la pena llegar. Estamos con de mucho corazón trabajando para usted, le digo, porque mi familia, como saben, está ahí y ahora estamos innovando, llevando a su casa Árbol de Vida. ¿Por qué? Porque se trata de soltar esto. Entonces, sí, claro. Fue un error, la verdad. Pues ahí traicionaron al gobernador, no sé qué pasó, le fallaron, pero qué bueno que ya no traición. Está. Digo, parece que ya van algunas, no sería la primera. Pues, bueno, ya, pero el gobernador ha quitado, ¿no? La gente, digo, a los que considera, bueno. Y vamos a quedarnos ahí, ¿no? Para no ver el tema, porque puede haber versión también, digo. Es que mira, si algo aprendido es una cosa, mi querido Salvador, como todo en la vida, pero en una historia siempre hay dos versiones. Bienvenida el exfuncionario, quizá. El exfuncionario o no me refiero a lo general, porque también en la administración pública me refiero, la verdad, siempre. Y cuando alguien está, dar por hecho algo nomás porque alguien... Yo creo que debemos de tener mucha cabeza fría. Entonces, pero no hay... Como, ¿quién dijo Nietzsche, no? ¿Quién fue el que dijo la mejor almohada para dormir? Es la conciencia. La conciencia tranquila. Lo decía Víctor Frank. Y esa no se compra. Pues sí, pero al margen de versiones y de opiniones, cuando las pruebas son objetivas y tangibles. Ah, sí, pues, confesión de parte, relevo de prueba. Bueno, abogados. Depende del caso. Abogados estás. Depende del caso. Pero te digo, depende del caso exactamente. Claro. Pero cuando depende del caso, sí, sin dudas, hablando de administración pública. Pero cuando alguien habla mal y dice algo malo y si no es cierto. Ah, bueno, esos amigos siempre sobran, siempre sobran. El ser humano. Acuérdate que la condición humana es muy canija. Triunfar está prohibido. Somos el éxito, el éxito no se perdona en la sociedad. Yo ya lo vi. Decía, no, es que los médicos, los periodistas, los abogados, los políticos, si tú eres alguien que te va bien, y tú lo viviste, maestro, y tú fuiste víctima también del sistema. Pues tu caso, Luis Alberto, pues es obvio cómo has ido creciendo, posicionándote a nivel internacional, no nomás aquí en Hermosillo, con toda la plataforma, con todas las redes. Pues claro que generas molestias a personas que no están muy cuerdas de sus facultades y lo único que encuentran es buscarte un ataque, vincularte a cosas que son inexistentes. Pero eso ya sabemos quiénes son y dónde andan, ¿no? Yo no sé cuándo llegó. No, hombre, pero allá rompiendo protocolo. Yo solo tengo una palabra para cualquiera, de veras. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Para todos hay, para todos sale el sol. Si esto se toma personal, Dios los bendiga. Pero te digo, bueno, Dios bendiga, para todos sale. Yo no tengo más que energía, para buena vibra y para hacer para la gente y ánimo. No, Dios los bendiga. Ya, todo bien. El sol salió para nosotros, gracias al desayuno maravilloso, como corresponde. Pues que siga viniendo Salvador, porque desde que vino, pues inauguraste una etapa, ahora le sigue. Lo que nosotros no conseguimos en años, lo conseguiste tú con tu primera vez que vienes. Es de casa, pues de la voz del Pitic también ahí. No, de años, de Salvador, cuando llegaste y te pusiste allá, frente de Telcel, allá en un segundo piso, allá. No, yo lo conocí cuando andaba con un megáfono en Cananea. Yo lo conocí en bicicleta. No, que la chinga. No, le decía, se atribuye. Y sí, mire, yo a Bulmaro lo tengo, yo lo cubrí a Bulmaro de secretario de gobierno. Ah, ok. Yo presencié la caída de Bulmaro, no la del 97, esa fue otra, no, la del 2000, la del 2002. Pero mira, 2004. 2004 fue. Pero cuando vuelve a empezar y vuelve a empezar y vuelve a empezar. Y llegó un Kovach. Pero ¿sabes qué? Yo le reconozco a Bulmaro la institucionalidad. Se fue un Kovach. Y el Kovach llegó también y con resultados muy buenos. O sea, pero y ahí está la lucha. A mi querido Héctor yo lo conocí de su procurador. Fue excelente su procurador. Con Abel Murrieta. Yo todavía no estaba. Imagínate. Aquí. Yo todavía no hicieron una dupla muy buena. No. A ver, a ti te mancharon, maestro. ¿Qué nos dijeron? El torturador no te bajaron, no te sacaron todo eso. O sea, eso es la vida, cuando te va bien y cuando todo. Eso trae. Es que hacer las cosas bien también tiene sus riesgos. A lo mejor coincidimos en Abelandia. Sí, ¿cómo no? Pues a lo mejor sí, claro.
No, yo voy llegando, yo tengo poquitos años aquí. De ti no voy a hablar. Lo otro, lo que hiciste ya no, vas a volver a empezar. Además es una excelente persona, ¿no? Esto es de persona. Esto es de persona, tú eres una excelente persona. Gracias, Luis. Yo me acuerdo de una frase de Salvador nada más. La voy a decir después, ya que le tenga más confianza. Bueno, ahí está. Cerramos. Espérate. Cerramos con reflexión. Y no te hagas, el próximo jueves tienes que traer Ok. Dile a Adria Fukui que se traiga las empanadas. Sí, claro. Va a ser para el postre. Claro. Ya nos vamos. Comparte esta transmisión con permiso. Dios te bendiga, Dios los bendiga.